Buenos días, familia, qué bendición estar reunidos. No es un día más, es un día especial. ¿Cuántos han venido con expectativa? Cada día deberíamos de levantarnos con expectativa porque este es el día que el Señor ha hecho. Así que Dios tiene la capacidad de sorprendernos, cada día nos colma de beneficios. Y bueno, seguimos en nuestra serie Navidad estamos entrando ya en la tercera parte y la última. Estamos hablando acerca de lo que la Navidad verdaderamente es para prepararnos para esta temporada o estación navideña. En la primera parte hablamos acerca de que la Navidad es una promesa. En la parte número 2 vimos que la Navidad es un regalo y ahora vamos a hablar acerca de que la Navidad es un Salvador. Y bueno, voy a empezar con una historia de la vida real. En el año 1988, Anisa Ayala tenía 16 años de edad y fue diagnosticada con una rara clase de leucemia que era muy agresiva, que la estaba matando desde adentro. Y los doctores habían dicho de que si ella no recibía un trasplante de médula, después de un proceso de quimioterapias y radiación, ella simplemente no iba a sobrevivir. Y bueno, sus padres, Abraham y María Ayala, no eran donantes compatibles. El hermano mayor de Anisa tampoco tenía compatibilidad para este trasplante o donación. Y bueno, finalmente lo que ellos les quedó hacer fue buscar donantes. Entonces miles de personas se presentaron como potenciales donantes. Ahora, imagínense, ¿no? El trabajito. Y eso fue un proceso muy largo y tedioso. Buscar donantes, encontrar donantes, perder donantes. Cada nuevo donante que se presentaba, la esperanza se levantaba. Cada nuevo donante que hallaba ser incompatible, la esperanza caía. Imagínense esto repetido miles de veces. Entonces ellos estaban desesperados, no sabían qué hacer. Abraham y María Ayala ya no tenían otro recurso. Finalmente un amigo de la familia se les acercó y les dijo, ¿por qué no tienen otro hijo? Probablemente el nuevo niño que nacería podría ser un donante potencial que pudiese calificar, pudiese ser compatible para que Anisa pueda recibir el trasplante de médula. Ahora, ambos estaban en sus 40 años de edad más o menos, pero había un problemita. Después de que Anisa nació, le habían hecho la vasectomía a Abraham. Y bueno, varios urólogos le dijeron, bueno, esto de la vasectomía es irreversible, pero había un médico, un urólogo que opinaba diferente, así que él creyó, le hizo la operación y lo reconectó. Pero todo parecía estar en contra de ellos. Les dijeron, ustedes tienen solamente el 10% de probabilidades de que María quede encinta. Y si es que ella queda embarazada, solamente tienen el 25% de que el bebé pueda ser un donante compatible. 4 meses después, María Ayala quedó embarazada. Y ella lo tomó como una señal de Dios. Y ella confió en que Dios se iba a hacer cargo de toda la situación. Así que el 3 de abril de 1990, una linda niña nació. El nombre que le pusieron fue la combinación del nombre de la madre y del nombre de la hija que necesitaba el trasplante. María más Anisa salió Marisa. Una linda bebé y para el alivio de toda la familia era compatible. Así que después de que la bebé cumplió 14 meses, hicieron el trasplante de médula, sacaron una parte de la médula de ella, se le inyectaron a la niña, a Anisa, a la jovencita, y finalmente ella sobrevivió. Actualmente las dos están saludables, las dos están muy bien. Y bueno, gracias a Dios que ese fue un milagro. Y aquí estoy mostrando una foto de ambas donde están mostrando cómo ocurrió todo esto. Pero en un verdadero sentido, esta niña salvó la vida de su hermana. O sea, su nacimiento fue un nacimiento que tuvo detrás un propósito. Realmente si es que no hubiese nacido o si su médula no hubiese sido compatible, Anisa no hubiese sobrevivido. Y miren, esta
bebé que luego creció a los 7 años de edad, donde otras niñas a esa edad no están pensando en volverse famosas. Bueno, ella ya había estado en los medios, era muy famosa porque había salvado a su hermana a través de este trasplante. Ella no era una actriz, no era un modelo, pero simplemente ella nació con el expreso propósito de salvar a su hermana. Y esto es algo maravilloso, las dos se llevan muy bien y son grandes amigas y fue maravilloso. Ahora, de la misma forma, en lo que ocurrió con las hermanas Ayala, de la misma manera Jesús nació en este mundo con el expreso propósito de salvarnos. Y Él es el único Salvador que nos puede salvar a nosotros si es que colocamos nuestra confianza en Él. Y nosotros cuando hablamos de Navidad y de lo que Navidad es natividad o el nacimiento del Señor. Y es el nacimiento de un Salvador. O sea, hablamos aquí de que hubo detrás del nacimiento de Jesús hubo un propósito. Y eso es algo que se aparta muy fácilmente de la vida de las personas. Hemos dicho que las celebraciones navideñas normalmente terminan alejando a la gente de Jesús en vez de acercarla. Y una de las cosas en las cuales la gente piensa más o piensa menos en la temporada navideña es la razón o el propósito detrás del nacimiento de Jesús. Y la gente solamente se enfoca, a Jesús. Y lo más lejos que llegan es el niño Jesús en un pesebre, indefenso, mudo, recién nacido, no puede hablar. No puede colocar ningún tipo de demanda sobre ti, no puede llamarte al arrepentimiento, no puede cuestionar tu estilo de vida. Es simplemente un bebé. No constituye una amenaza para mí. No piensan más allá. Pero la Navidad marca el día en que celebramos el nacimiento de Jesús, que es el nacimiento de un Salvador. Entonces, antes que la familia Ayala pensase en tratar de traer otro bebé al mundo, hubo una crisis. Hubo una situación familiar caótica. El olor a muerte estaba ahí. Había un tremendo potencial de que su hija muriese. Pero fue allí cuando surge este propósito detrás. Un nacimiento para salvar a alguien. Es decir, hubo algo ya antes de la concepción. Hubo un propósito antes de la concepción de esa niña en este caso. Este propósito fue declarado antes de que esto ocurriese. De la misma forma, Jesús también fue expresado o fue concebido bajo el expreso propósito de salvar la humanidad. Así que la Navidad, ¿qué cosa es? Es el nacimiento de un Salvador. Y esto es lo que le fue dicho a José por el ángel cuando le anunció de que María estaba encinta. Se expresó esto de una forma muy clara. Vamos a Mateo, el capítulo 1. Los versículos 18 al 21, aquí se habla de la historia de la Navidad. Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mientras él consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo al ángel: no tengas miedo a recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, el propósito, la intención detrás de esta concepción sobrenatural y este nacimiento original fue que ese niño había descendido del cielo para salvar la humanidad. Entonces acá vemos un nacimiento y vemos una salvación. Ese nacimiento estaba conectado con un fuerte propósito. Vamos a ver otro pasaje que ya lo hemos visto anteriormente que conecta este nacimiento con un propósito. Es en Lucas 2 del 8 al 14. Había entonces pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque aquí les doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que les ha nacido hoy, y habla de un nacimiento, en la ciudad de David un Salvador. Por eso decimos que Navidad es un Salvador. ¿Quién? Cristo el Señor. Y esto les servirá de señal.
hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y que decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Entonces, cuando hablamos acerca de lo que la Navidad es, no solamente es el cumplimiento de una promesa dada ahí en Génesis capítulo 3, en el versículo 15, acerca de la simiente de la mujer o la descendencia de la mujer. No solamente es un regalo que Dios nos dio, Navidad es un regalo porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Las profecías decían en Isaías que un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. No solamente es un regalo, sino que también la Navidad es un salvador, porque ese niño que iba a nacer iba a salvar a la humanidad de sus pecados. Bien, entonces esto lo encontramos. O sea, si es que vamos a tomar todo lo que hemos estado enseñando en esta serie, la Navidad es sí una promesa de Dios, un regalo de Dios y un salvador. Porque eso es lo que nosotros necesitábamos. Volviendo a la historia de Anisa Ayala. Anisa Ayala con esa enfermedad rara, con esa leucemia que la estaba matando por dentro. ¿Qué era lo que ella necesitaba? Un trasplante de médula. Pero para que haya un trasplante de médula tiene que haber un donante compatible. Entonces, ¿cuál fue su necesidad? Un donante compatible. Entonces, ahí está la necesidad. Y luego vino su hermana, que fue la salvación para ella. Y el tercero, ella lo recibió. Entonces, ella recibió justamente lo que ella necesitaba, a su medida. Fue algo personalizado. Y eso la salvó. En este caso, la donante fue su salvadora. Ahora, cuando hablamos acerca de la humanidad, cuando hablamos acerca del hombre, ¿qué es lo que la humanidad necesita? ¿Qué es lo que nosotros necesitábamos? Bueno, si nuestra necesidad hubiese sido información, Dios nos habría enviado un educador. Si nuestra más grande necesidad hubiese sido tecnología, Dios nos habría enviado un científico. Si nuestra mayor necesidad hubiese sido dinero, Dios nos hubiese enviado un economista. Si nuestra más grande necesidad hubiese sido diversión, Dios nos habría enviado a alguien para entretenernos. Pero nuestra mayor necesidad fue el perdón. Por lo tanto, Dios nos envió un Salvador. Navidad es un Salvador. De eso se trata la celebración, de eso se trata esta estación. Y miren, hablando acerca de Marisa siendo la donante para Anisa, Jesús es el más grande donante que jamás ha existido en toda la historia de la humanidad y en la eternidad. Porque Él vino y dio su vida. Entonces, y esa vida le fue dada para salvar. Entonces Jesús no solamente es un salvador, no solamente es el donante, Jesús mismo es el regalo. Él mismo se dio. Y este regalo nos trajo a nosotros salvación. Él es el donante, Él es el salvador, gracias a Dios. Este es el problema. Muchas personas todavía, aún habiendo pasado por varias navidades, varias celebraciones, todavía no han entendido eso, no han entendido la historia de la Navidad, no han entendido por qué Dios tuvo que venir del cielo y hacerse hombre, o sea, que no han entendido el asunto detrás de toda la celebración. Había un hombre que era ateo y que no quería saber nada de Dios. Y él abiertamente les hacía saber a los demás su rechazo con respecto a la religión y con respecto a los festivos, los días festivos religiosos y a las celebraciones religiosas. Sin embargo, su esposa, a pesar de los despectivos comentarios de su esposo, ella era creyente. Y ella a sus hijos les enseñó a tener fe en Dios y fe en Jesús y los llevaba a la iglesia. Estamos hablando del hemisferio norte, se está acercando la estación navideña y ellos tienen la oportunidad, como parte de un proyecto y programa de la iglesia, tienen la oportunidad de ir a una zona rural fuera de la ciudad a compartir acerca de la historia del nacimiento de Jesús con una comunidad agrícola que se encontraba un poco lejana. Así que esta mujer le dice a su esposo: ¿no nos quieres acompañar? Vamos. Y él volteó y enojado y le dice: ¿cómo se te ocurre que voy a ir a perder mi tiempo allá? Todo ese asunto de Dios rebajándose para descender del cielo y hacerse hombre es ridículo, es absurdo. Así que váyanse nomás, yo no voy a ir.
Bueno, ella y sus hijos salieron. Era una tarde, estaba cayendo nieve, así que el hombre tenía tiempo para relajarse, encendió la chimenea, se echó sobre su sillón, comenzó a leer, se estaba calentando y quería pasar una tarde relajada. Y bueno, estaba todo tranquilo hasta que de repente, ¡pah!, escuchó un porrazo, o sea, un golpe. Algo golpeó la ventana. La tormenta, o mejor dicho, la nevada se convirtió en una tormenta y había una ventisca muy fuerte. Entonces, cuando él se asomó por la ventana para mirar, la visibilidad era limitada, o sea, era una tormenta bastante oscura. Entonces, no podía ver lo que no podía ver lo que había ocurrido. Entonces, pasó un tiempo y él siguió esperando hasta que la visibilidad mejoró, se abrigó y salió. Y de repente, dentro de su propiedad, pudo ver, ya un poco más alejado de la casa, una bandada de gansos que estaban ahí, desorientados, confundidos, o sea, habían perdido el rumbo. Y ellos seguramente estaban migrando desde el norte hacia el sur, huyendo del invierno, pero esta tormenta y este viento fuerte los confundió, perdieron su rumbo, así que alguno de esos gansos se habrá pues chocado con la ventana de la casa de este hombre. Entonces él los vio y estaban completamente confundidos y desorientados, estaban ahí dando vueltas, no sabían qué hacer. Entonces a él le dio pena. Yo quiero ayudarlos, ¿cómo los ayudo? Entonces hizo todo lo posible por acercarse a ellos y se le ocurrió una idea. Abrió las puertas de su granero y pensó, ok, el granero es un lugar mucho más seguro, es mucho más caliente, es más cálido y bueno, ya pronto va a caer de noche, entonces sería buenísimo que ellos puedan entrar al granero y puedan pasar la noche ahí segura, va a ser mucho mejor que estar a la intemperie y bueno, ya mañana pueden retomar su vuelo. Trató varias formas de hacer que los gansos lo siguiesen, pero no pudo lograr nada. O sea, que iba detrás de ellos y los motivaba para que se acerquen al granero y más bien se iban volando. Él los estaba espantando, los estaba asustando. No conseguía nada, así que tuvo una idea brillante. Entró a la casa, sacó pan y comenzó a cortar el pan en pedazos y desde la puerta del granero comenzó a regar pedazos, trozos de pan, hizo un sendero así, llegó hasta la bandada de gansos, pensando pues de que los gansos irían comiendo el pan, siguiendo el camino, la senda imaginaria y entrarían, pero no lo logró. Parece que se dio cuenta de que los gansos nunca seguirían un liderazgo humano. Qué brillante, ¿no? Hasta que él dijo en voz alta, ¿cómo me gustaría a mí ser un ganso para poder salvarlos? Entonces, ya sé, se le encendió el foquito. Entró a su granero, sacó uno de sus propios gansos, se lo colocó encima, ahí encima de los hombros, se acercó a la bandada, comenzó a dar vueltas en círculos con el ganso encima de él y luego soltó a ese ganso. El ganso inmediatamente comenzó a volar, pasó en medio de la bandada y se metió en el granero. Y los demás gansos, uno por uno, comenzaron a seguirlo y quedaron en el granero. La hizo. Y de ahí se puso a pensar en lo que acababa de decir. Si yo fuera ganso, podría salvar a esos gansos indefensos y desorientados. Y se acordó de las palabras ásperas que le acababa de decir a su esposa horas antes. ¿Qué es ese asunto de Dios rebajándose a sí mismo para entrar a la tierra haciéndose hombre? ¡Es absurdo! Es ridículo. De repente los puntos se conectaron y todo para él tuvo sentido. Nosotros éramos como gansos desorientados, ciegos, confusos, temerosos. Habíamos perdido el rumbo, habíamos perdido la dirección. Y estábamos en medio de una tormenta, golpeados, abatidos, sin mayor esperanza. Ahora entiendo lo que Dios hizo. Y en ese momento cayó de rodillas sobre la nieve y oró. Esa fue su primera oración. Y le dio su vida al Señor, le dio su corazón al Señor. ¡Wow! Y de la misma forma, Cristo Jesús vino a nosotros para que nosotros podamos realmente conectarnos con Él
y seguirlo a Él y salir de la tormenta del pecado. Muchas veces los seres humanos actuamos así como esos gansos temerosos y asustados. Y muchas veces alguien viene a ayudarnos. Estos gansos huían del hombre que sinceramente quería ayudarlos. Pero cuando alguien viene a hablarnos a nosotros acerca de Jesús y nos predican el Evangelio, nos hablan del amor de Dios, muchas veces nosotros nos apartamos, queremos evitar a la persona, rehuimos a la persona, cuando en realidad nos están tratando de hacer un bien. En 1981, una estación de radio comenzó a hablar acerca de un episodio, un caso del robo de un vehículo. Este no fue un robo común y algo había detrás. La policía comenzó una intensa búsqueda y las cadenas de radio, de televisión comenzaron a transmitir esto que era de suma urgencia. ¿Qué había ocurrido? Junto al asiento del conductor, en el asiento delantero derecho, había una caja grande llena de galletas. Y lo que el ladrón no sabía es que estas galletas habían sido dejadas allí por el dueño del carro y estaban mezcladas con veneno. Él pretendía utilizar estas galletas como cebo para las ratas. Él quería matar ciertas ratas que estaban en su propiedad. Entonces, pero este hombre no sabía. Entonces, la intención del dueño del vehículo era un Volkswagen y la intención de la policía no era tanto recuperar el vehículo perdido, sino a tener acceso al ladrón para que él no vaya a comer esas galletas porque podía morir inmediatamente, intoxicado, envenenado. Entonces muchas veces nosotros no entendemos, este hombre quizás estaba tratando de rehuir de la policía porque pensaba que, bueno, estoy huyendo del castigo, pero lo que ellos estaban tratando de hacer era salvarlo. Y muchas veces cuando huimos de Dios y le damos la espalda a Él, nos alejamos de Él, o sea, pensamos que estamos rehuyendo de su castigo por lo que hemos hecho, pero lo que en realidad estamos haciendo es evitar nuestro rescate. Lo que estamos tratando de hacer en realidad detrás de todo eso es aislarnos de nuestra salvación. Ahora, ¿quién es Jesús? Si nos ponemos a pensar por qué vino, qué es lo que Él ofrece. Y en medio de ese mundo caótico, desorientado, ustedes saben, cuando el hombre pecó contra Dios, le dio la espalda a Dios, Satanás tomó control del planeta. De ahí vino el caos, vino la confusión, estábamos completamente desorientados, éramos víctimas del enemigo. Entonces, gracias a Dios que en medio de todo eso, en medio de una sociedad tan convulsionada, gracias a Dios que hay esperanza, hay un Salvador. Y ese Salvador es Cristo Jesús, porque la Navidad es un Salvador y Él fue nuestro sustituto en la cruz. Hay muchos sistemas religiosos que quieren tratar de convencerte de que si tú haces una serie de obras y haces esto y haces aquello, vas a comprar tu salvación. Y la religión te dice, haz, pero el cristianismo te dice, ya está hecho, está consumado en la cruz. Jesús ya pagó el precio para que tú seas salvo por pura gracia. Entonces, si colocamos nuestra confianza en Él como Salvador, vamos a recibir la salvación. Entonces, Jesús ya pagó por nuestra salvación. ¿Por qué? Porque la Navidad es un Salvador. ¿Qué cosa es la Navidad en sí? Cuando hablamos de la verdadera naturaleza de la Navidad, podemos decir que la Navidad es una operación de rescate llevada a cabo por un Salvador. Ahora, hablando acerca de la historia del hombre y los gansos, hay un detalle que no tomamos en cuenta. Son las puertas del granero. Y bueno, los gansos tuvieron que atravesar esas puertas, entrar y hallar refugio, hallar un lugar de seguridad. Cuando nosotros miramos el cuadro completo y todo el proceso en el cual Dios envió a su Hijo del mundo y la encarnación y el nacimiento de Jesús como un niño en un pesebre en Belén. O sea, Jesús, al dejar el cielo, porque Él dijo, yo he descendido del cielo, Él tuvo que atravesar las puertas del cielo y tuvo que ingresar por las puertas de la tierra y nacer como un bebé. Y a veces no miramos esto, pero sí es cierto, una puerta es una entrada legal, ¿no? Si uno se mete por la ventana, está haciendo algo que no es muy agradable que digamos, pero cuando Jesús vino para ser nuestro Salvador, Él tuvo que dejar las puertas del cielo atrás y para llevar a cabo la operación de rescate tuvo que entrar por las puertas de la tierra y luego cuando ascendió al cielo tuvo que otra vez cruzar las puertas del cielo. ¿Qué cosa es una puerta? Una puerta es un lugar de transición.
Es lo que nos permite a nosotros, es como un medio para pasar de un ámbito, de un ambiente, de un área a otra área. Todos nosotros entramos a través de puertas y lo hacemos de manera cotidiana. Entonces, cuando decimos que Navidad es un Salvador, tenemos que entender que detrás del Salvador hay una salvación. Y muchas personas no entienden la necesidad de la salvación y lo que ella implica. Entonces vamos a ir a un libro del Nuevo Testamento que es el libro de Colosenses y vamos a ver lo que involucra esa operación de rescate y todos los aspectos de nuestra salvación. Así que, ¿para qué vino Jesús? ¿Por qué la Navidad es un Salvador? ¿Cuál es esa salvación? Colosenses 1 del 12 al 14 de la Biblia amplificada. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para compartir la herencia de los santos, que es el pueblo de Dios, en la luz. Porque Él nos ha rescatado y ha traído a sí mismo del dominio de las tinieblas y nos ha transferido al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, por su sacrificio, resultando esto en el perdón de nuestros pecados y la cancelación de la pena por el pecado. Vamos a ver aquí cuatro aspectos que son parte de esa salvación que el Salvador vino a traer. En primer lugar, Él descendió a este mundo para hacerte apto, para hacerte competente, para que tú seas calificado. Dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Si regresamos al escenario original de la tentación y de la caída del hombre, que es Génesis capítulo 3, vamos a encontrar que cuando Adán y Eva pecaron, ellos fueron expulsados y fueron desterrados del reino de Dios, de la familia de Dios, finalmente fueron echados fuera del huerto. Ese día el hombre, representado por la cabeza de la humanidad, que es Adán, cabeza de la raza humana, se le llama el primer Adán, fue el primer hombre. Ese día el hombre fue descalificado, el hombre fue desaprobado, el hombre quedó eliminado, completamente separado de Dios. Entonces el hombre perdió ese estatus de favor delante de Dios, de acceso a la presencia de Dios. Fueron desterrados de la presencia de Dios, de su reino, de su familia. Pero gracias a Dios de que por medio de Cristo las cosas cambiaron. Por favor, repitan conmigo, apto, calificado, aprobado, competente. Imagínense que ustedes necesitan hacer un préstamo de dinero, se acercan a una entidad prestamista o un banco y ustedes obviamente no van a darles dinero de manera automática, ustedes tienen que cumplir con ciertos criterios, así que ellos proceden a evaluarlos. Si ustedes están en Infocorp y están en rojo, ¿ustedes creen que les van a dar el préstamo? Olvídalo. Ellos van a ver tu historial crediticio, ellos van a ver si tú eres una persona que tiene la buena práctica de pagar sus cuentas a tiempo, o sea, el agua, la luz, el teléfono. Si tú tienes ingresos consistentes en un periodo de tiempo, si tienes ciertos ahorros, cuáles son tus bienes, tienes propiedades, si en cualquier caso tuviésemos que hipotecar tu propiedad, bueno, todo eso es un respaldo. Finalmente, después de un proceso de evaluación, porque los prestamistas no quieren prestar dinero a gente que saben que no va a pagar, ¿correcto? Entonces, finalmente, después de esa evaluación, ellos te declaran apto, competente y te dan el préstamo. Y de la misma forma, por la pura gracia de Dios, ahora nosotros, debido a que hemos recibido a Cristo, los que le hemos aceptado a Él como el Salvador, tenemos acceso a la presencia de Dios y podemos disfrutar de su gozo, de su paz, sin ningún tipo de restricción. Porque Él vino para hacernos aptos, competentes y calificados. Gracias a Dios. Número 2, no solamente Él vino para hacernos aptos y competentes, Él entró a este mundo para nombrarte a ti heredero en su reino y familia. Otra vez dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para compartir la herencia de los santos en luz. La herencia del pueblo de Dios. Otra vez, regresando al pecado original, cuando Adán y Eva pecaron ese día en el huerto y cometieron alta traición en contra de Dios y manifestaron esa rebelión abierta en contra de Él, ellos fueron desheredados. Al ser expulsados fuera de la familia y del reino, perdieron todo acceso y derecho a la herencia que es parte de la familia y del reino.
ellos lo perdieron todo. Desheredados, como si fuesen hijos bastardos, hijos ilegítimos, que perdieron todas las bendiciones y todos los beneficios que ellos disfrutaban en su unión con Dios y por pertenecer a la familia, el reino de Dios. Pero gracias a Dios que en Cristo, que es un Salvador, uno califica legalmente para esa herencia en la cual participamos nosotros que somos herederos legítimos por causa de nuestra unión con Cristo. Imagínense ustedes que están revisando un lunes por la mañana su correspondencia. No me refiero a la electrónica, en la bandeja de entrada donde chequean su correo electrónico, sino nosotros tenemos en el edificio un buzón donde la gente, el cartero deja todo eso. Y bueno, ¿qué cosa esperan encontrar cuando revisan el buzón? ¿Publicidad? ¿No? Nidos nuevos que se abren en la zona, o bueno, una nueva pollería, publicidad por aquí, publicidad por allá, tus recibos, lo que tienes que pagar, ofertas y están ofreciendo una nueva tarjeta de crédito. ¿Y qué tal si de repente te encuentras con un sobre grande que tiene ahí impreso el nombre de una firma legal y es una citación que está con tu nombre y apellido? ¿No te interesaría en abrir primero eso que lo demás? ¿Por qué quieres revisar cuánto va a ser la cuenta de la luz este mes? Okay. Entonces, tú abres eso en primer lugar y lees y te encuentras con una citación. Tus nombres y apellidos están presentes. El abogado de esa firma está ahí firmando y él dice, usted está siendo formalmente citado para venir a nuestro estudio el día 19 de diciembre a la 1 de la tarde. Un pariente suyo falleció, se va a leer el testamento y más le vale que usted esté allí para escuchar la parte que le toca a usted porque él lo ha puesto a usted en la lista de sus herederos. ¿A cuántos les gustaría que esto les ocurra? ¿Cuántos irían allá? Estarían temprano, ¿no? Hora cristiana, no hora peruana, hora latina, ¿no? Bueno, y ustedes llegan allá y sí o no, que dependiendo de la herencia, de lo que ella sea, sí o no que tu vida podría cambiar. Así es, imagínense que ustedes heredan una mansión, un tremendo terreno, lo que sea, una tremenda propiedad. Entonces, en Cristo Jesús, cuando nosotros otra vez somos parte del reino de familia de Dios, nosotros podemos recibir esa herencia, que es una herencia que realmente nos cambia a nosotros la vida, porque es la mejor y la mayor herencia de todas. Y cuando hablamos de una herencia no se recibe en base a méritos personales, se recibe en base a lazos familiares y en base a la generosidad de aquel que tiene esos bienes y que quiere compartirlos con nosotros. Entonces nosotros en Cristo Jesús, por el precio que Él pagó, por su redención, tenemos una herencia. Tú y yo somos herederos de Dios. ¿Qué otro aspecto hay detrás de la salvación que el Salvador vino a traernos? Número 3, Él entró por la puerta de su mundo para rescatarte. Versículo 13, porque Él nos ha rescatado y ha traído a sí mismo del dominio de las tinieblas y nos ha transferido al reino de su amado Hijo. Volviendo otra vez al huerto o jardín del Edén en Génesis capítulo 3, el día que Adán y Eva pecaron contra Dios, en ese momento se sujetaron o sometieron bajo el dominio de Satanás. La autoridad adámica sobre la tierra que Dios le había conferido de manera legal. Adán era el señor de la tierra. Dios los creó y les dijo, señoreen sobre la tierra. Esa autoridad adámica le fue entregada en bandeja de plata por el hombre en las mismas manos de Satanás. Y en ese momento el hombre se convirtió en víctima del odio y de la maldad del diablo. Y el diablo se deleita en oprimir y destruir a aquellos que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Él no puede dañar a Dios directamente. ¿Contra quién se lo agarra? Contra nosotros que fuimos creados y hechos a su imagen y semejanza. Entonces ese día, cuando el hombre queda cautivo bajo el dominio del diablo y esto ha seguido siendo la norma y la regla de la humanidad, eso gracias a Dios cambió cuando el Salvador vino. Jesús vino para rescatarnos. O sea, cuando hablamos de la Navidad, estamos hablando de una operación de rescate. Gracias a Dios.
Recuerden, la Navidad es, sí, una promesa. Génesis capítulo 3, versículo 15 nos hablaba acerca de cómo un día vendría alguien llamado la simiente o la descendencia o el descendiente de la mujer, y como él vendría y atestaría un golpe definitivo en la cabeza de la serpiente. Y eso en los términos o lenguajes del Medio Oriente significa quitar autoridad, significa destronar, significa deponer a alguien de su lugar de autoridad. Entonces Jesús vino para eso, para librarnos del reino de tinieblas. Ese es el reino de Satanás, ese es el reino de tinieblas. Tinieblas es todo lo que el diablo es, tiene y puede hacer. Y Jesús nos ha librado de eso. Gracias a Dios por su obra. Entonces la gente de este mundo ignora este hecho. Y miren, al entrar en la estación navideña, al entrar en ese mes, nosotros podemos, porque tú eres único, tú eres especial. Tu esfera de influencia alcanza personas que yo no puedo alcanzar o que otras personas no pueden alcanzar. ¿Por qué no vamos y les decimos que ya hay un Salvador y que esa salvación es concreta? Esa salvación tiene que ver con áreas relevantes en su vida. Jesús vino para que nosotros podamos ser libres. Él vino para rescatarnos. La gente no lo sabe. En esta época, la gente está con sus antenas espirituales quizás más despierta, más dispuesta para escuchar o para recibir invitaciones. La próxima semana tenemos un tremendo evento. Podemos invitar gente. Hagámoslo de manera intencional. Hay que decirles algo. Hay que sacar ventaja de esta estación. Y lo último, que es el cuarto aspecto de nuestra salvación, la cual el Salvador trajo, Colosenses 1:14. Él ingresó a este mundo mediante la puerta de su nacimiento para redimirte. Dice: en quien tenemos redención por su sangre. ¿Y qué significa redimir? Redimir significa recuperar o recobrar mediante el pago de un precio. Ese precio se conoce como rescate. Y este rescate fue la preciosa sangre de Cristo Jesús. Cuando tú redimes algo, le añades dignidad, le añades valor. Si te pones a pensar, o sea, ¿cuál fue el precio que Dios tuvo que pagar para salvar a pecadores como tú y como yo? No lo merecíamos, pero Él dio lo más precioso. O sea, ese es el regalo más caro. Ese es el rescate más caro de todos. Es la herencia más grande de todas. Gracias a Dios por su misericordia. Y la Biblia dice en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay perdón. Hebreos, que es un libro que habla de la redención, el capítulo 9, versículo 12 y el versículo 15 nos dicen lo siguiente. Dice que no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino que por medio de su propia sangre, Él entró al lugar santísimo una vez para siempre, obteniendo redención eterna. ¿Para qué? Versículo 15, a fin de que los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Por favor, repitan conmigo: entró, obtuvo, reciban. O sea, sí, el Señor ya lo hizo. Él cruzó las puertas del cielo, ingresó al mundo por la puerta o entrada legal del nacimiento, según la carne. Y Él hizo lo que hizo, murió en la cruz por ti, luego ascendió y cruzó otra vez las puertas del cielo, obtuvo eterna redención, entró allí, la obtuvo para ti, para mí. Pero si yo no lo recibo, ¿de qué sirve todo eso? Imagínense que Anisa Ayala está agonizando y Marisa, su hermanita, donante compatible, ella nace, pero no hacen el trasplante de médula. O sea, la provisión está allí, la donante salvadora está allí, pero si Anisa no recibe lo que necesita de Marisa, entonces la redención se vuelve algo vano. Pero gracias a Dios que en Cristo Jesús nosotros podemos recibir la salvación. Navidad es un Salvador. Y quiero que revisemos el proceso. Otra vez, cuando Él dejó el cielo, dejó las puertas del cielo, Él añadió humanidad a su divinidad. Él dejó la gloria del cielo para encontrar los clavos de la cruz aquí en la tierra. El Verbo se encarnó, vivió entre nosotros y Dios mismo se mudó a nuestra vecindad para hacernos aptos, competentes, para darnos a nosotros una herencia en su reino, para mostrarnos a nosotros que ya somos rescatados y redimidos, y Él vino para mostrarnos su amor. Y quiero terminar con una historia que tiene que ver con una familia. El esposo y la esposa habían pasado por tiempos difíciles en su relación. Ellos tenían varios hijos. Esta mujer estaba súper estresada
con el asunto del matrimonio y todo el peso y la responsabilidad de tener que educar a sus hijos. Y ya no aguantaba más. Ella quería escapar de todo eso. Y dicho y hecho, una mañana este hombre se despierta con una carta a su lado. Su esposa no estaba. Y en esa carta decía: me voy, los dejo, no soporto más. Profundamente dolido, él entendió que ella necesitaba su espacio, así que esperó varias horas. Fue en la tarde que la llamó al celular y le dijo: te amamos, te necesitamos, vuelve para que seamos otra vez familia. Y ella no le decía ninguna palabra, solamente lloraba al teléfono, colgaba y no regresaba. Y esto pasó por semanas, una semana tras otra. Él seguía llamando, docenas de llamadas, una tras otra. Ella, el mismo comportamiento. Se acercó la estación navideña. Ese hombre decidió ser más intencional con respecto a esto. Contrató a un investigador privado para que lo ubicase. Finalmente, después de varios días de búsqueda, le encontró y estaba en un motel barato, en una zona no muy buena, en una ciudad contigua a la ciudad en la cual ellos vivían. Sin que ella se diese cuenta, ese detective le avisa al hombre y al día siguiente, cuando ella está sentada una tarde, ahí en su cama, se siente súper solitaria, triste, no sabe qué hacer. De repente el esposo viene y golpea la puerta. Ella se sobresalta y se acerca a la ventana y mira. Y era su esposo. De repente su corazón comienza a latir fuertemente. Abre la puerta y se arroja a los brazos de él. Y él la toma en sus brazos y le repite exactamente lo mismo que le había dicho docenas de veces. Te amamos, te necesitamos, vuelve a casa para que seamos otra vez una familia. Inmediatamente esta mujer empacó sus cosas, subió al carro y regresó a casa. Después de algunas semanas, ya el árbol de Navidad estaba armado en la sala, los niños no estaban. Y él le pregunta directamente: ¿por qué te demoraste tanto en reaccionar y responder y volver con nosotros? Y ella le dijo: todo eso que tú me dijiste N veces, te amamos, te necesitamos, regresa a casa para que seamos otra vez una familia, eran para mí solamente palabras hasta que viniste por mí a buscarme. Y pensemos otra vez que la persona más importante del universo, el Rey de Gloria, que Él se despojó de esa divinidad y cruzó las puertas del cielo y entró a la tierra para que, sí, claro, Dios me ama, Dios se interesa en mí, el anuncio de paz, buena voluntad para con los hombres y la disposición de Dios de obrar a favor del ser humano. Todo eso terminó de ser solamente palabras cuando Dios mismo en persona, en forma de Cristo, en forma de hombre, Él vino a buscarnos. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. O sea, ¿qué más concreto? Y Él vino de muy lejos porque te ama y quiere tener una relación contigo. Quiere ser tu Señor y Salvador. Pero no es suficiente que Él haya nacido en Belén. Él quiere nacer en tu corazón. Martín Lutero dijo esto: la vida del cristianismo consiste en pronombres posesivos. Una cosa es decir Cristo es un Salvador, de una manera muy general, pero otra cosa es decir Él es mi Salvador y mi Señor. O sea, el diablo puede decir lo primero, pero solo el verdadero cristiano puede decir lo segundo. Y esta tarde ya, hoy día, te digo que la Navidad es un Salvador y ese Salvador está allí. Él hizo su obra, sufrió desprecio, todo eso, pero pagó. La evidencia de que el precio por tu salvación fue pagado es su sangre. Y Él mismo la presentó en el cielo delante de Dios Padre. Él entró, Él obtuvo eterna redención, pero está esperando que tú lo recibas. Toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Hoy es el día de la salvación. ¿Cómo? Recibiendo al Salvador, al único Salvador calificado. La promesa fue cumplida, el regalo fue dado, el Salvador nació. El Salvador pagó el precio. Hoy, si tú quieres recibir a Cristo Jesús en tu corazón, si tú quieres que Él nazca en ti, entonces repite esta oración conmigo. Dios de los cielos,
reconozco que te necesito. Jesús, ven a mi vida. Sé mi Señor, sé mi Salvador. Creo que el Padre te resucitó para mi justificación. Recibo perdón, limpieza por la fe en ti, en el nombre de Jesús. Amén.